Egunon denori, eskerrik asko hemen jarraitzeagatik, ja bigarren jardunaldia delako. Emango diogu bigarren jardunaldiari hasiera. Bueno, atzo eman genuen pizkat orokorrean, hasi ginen Reina eta Olaia komentatu ziguten ona llegatzeko egin ditugun eta egin dugun ibilbidea, nolabait. Gero Xabier Bonal, bere hitzaldiarekin ja, nola esan, segregazioari buruzko zenbait gauza aipatu zigun, aipatu zigun 4 lerro jarraitzeko eta begirada sistemikokin egiteko. 4 lerro horiek ziren eskolatzearena kudeaketa, familiak, eskaintza eta errekursoen baliabideen hobekuntza. Baliabideen honen inguruan Magnet programak daude eta horregatik gaude gaur hemen. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en la segunda jornada de este curso de verano para hablar de segregación y cómo hacer frente a este tema. Ayer, entre Reina y Olaia, pues nos colocaron un poco en el por qué estamos aquí, cómo hemos llegado aquí, ya por parte del Servicio de Educación y luego todo el trabajo que hemos hecho a través de la RECE con este tema. Hoy vamos a hacer, luego Xabier Bonal nos explicó un poco desde su mirada, con su conferencia nos explicó cómo hacer frente a las, o cómo hacer de una amenaza una oportunidad con el tema de la segregación. Nos dijo cómo acercarnos a ella desde una mirada sistémica en la que tenemos que contemplar por lo menos cuatro líneas: las líneas de la oferta, la gestión de la escolarización, las familias y la mejora de recursos. Y es dentro de esta última, de la mejora de recursos, donde aparecen los programas Magnet y donde hoy nos vamos a centrar en ellos. También nos dijo que, ya os acordáis, eso, que hay que hacerlo sistémicamente, entonces tenemos que tener en cuenta todo, pero esto es una pequeñita cosa de la que vamos a hablar. Para ello hemos traído a Alejandro Montes y a las personas que os presentarán luego más tarde, que están metidos un poco de lleno en ello. Alejandro Montes es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja en diversos temas de investigación a nivel de educación y de otras cuestiones, y desde 2013 colabora con la... desde 2013 colabora con la Fundación Bofill como técnico de evaluación de los programas Magnet. Entonces él nos va a hablar hoy de las luces, las sombras, los pros, los contras y todos los entresijos de estos programas. Y sin más, yo creo que adelante. Muy bien. En primer lugar quiero agradecer a todas las personas y entidades organizadoras y que han permitido desarrollar estos cursos, concretamente el de este año, especialmente a Carlos también por todo el trabajo directo conmigo al menos para poder conseguir que esté hoy aquí. Y bien, y sobre todo agradecer también a todos los presentes que entendiendo cómo de apretadas van las agendas en este momento del curso, estéis aquí destinando vuestro tiempo a escucharme. Bien, como ya me han presentado antes, soy Alejandro Montes y lo que me trae aquí básicamente es que desde 2013 soy uno de los miembros del equipo evaluador del programa Magnet en Cataluña. Básicamente lo que vengo a presentaros aquí hoy es el resumen, por así decirlo, muy breve, de la evaluación del programa piloto, que ha durado unos 4 años, 5 si contamos el último año de análisis, y que básicamente podéis encontrar también en esta publicación, que es de carácter abierto. La única pega es que está de momento solo en catalán, si bien con los compañeros estamos trabajando en algún otro formato que pueda estar en lengua castellana o en inglés incluso. Y antes de empezar también quiero hacer mención obligada a que esta evaluación no la he desarrollado yo solo. De hecho, hubiera sido imposible realizarla sin la colaboración de Lluís Parsarisa, que es el otro técnico que conmigo ha estado desarrollando el campo de la investigación, y evidentemente a Ina Tarabini, que es la coordinadora de la evaluación. Y finalmente también quiero hacer mención a Roser Arjami, que es la directora del programa en Cataluña, que es la que más facilidades nos ha puesto del mundo para poder desarrollar este trabajo durante todos estos años.
Bien, dicho esto, antes de entrar a la evaluación en concreto, os presento un poco qué es esto, de qué hablamos cuando hablamos de este programa Magnet, ¿no? El programa Magnet nace inspirado en las Magnet Schools, que en los Estados Unidos desde mediados de los 70 se han estado consolidando como un modelo de escuela que trata de combatir la segregación, en su caso racial sobre todo, pero también por motivos socioeconómicos. El programa parte con un objetivo muy claro, al menos en su origen, y así al menos lo hemos recogido nosotros en el plan piloto en Cataluña, que es luchar contra la segregación a partir de medidas focalizadas en aquellos centros que por un lado presentan un desequilibrio en la composición social en relación al territorio de referencia donde se enmarcan y que a la vez presentan un equipo docente y un equipo directivo con voluntad de cambio. Estos dos elementos van a estar vehiculando, van a estar de forma transversal durante toda la evaluación, porque como iréis viendo, cuando alguna de estas dos patas falla, el programa empieza a tambalearse, por así decirlo, que no quiere decir que no tenga impactos positivos, pero sí que cuando algunos de los dos elementos presenta problemas, la evaluación del mismo también se resiente, ¿no? Este proceso de cambio consta principalmente, por así decirlo, de dos partes definidas en el modelo que nosotros o que la Fundación con el departamento ha implementado en Cataluña. Las tenéis de hecho aquí. La primera es que tiene que haber una escuela que requiera una atención prioritaria, por así decirlo, en términos de composición social. El objetivo, pese a que luego hay cambios en muchos otros ámbitos, familiares, pedagógicos, etcétera, el indicador que nos hace seleccionar los centros es esa necesidad de atención prioritaria en cuestiones de composición social y de matriculación del alumnado, que es una de las dimensiones de la segregación escolar en los centros. Y, por otro lado, encontramos la pata de la institución. Es importante tener en cuenta que tienen que ser lo que nosotros entendemos instituciones que trabajan en una pedagogía de la excelencia y no de la compensación, ¿de acuerdo? Y la combinación de estas dos con el tercer elemento, que es la formación de calidad, en el caso catalán desarrollado a partir del ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, conjugan, digamos, el panorama que constituye una escuela en Magnet, ¿sí? En este sentido, el objetivo no deja de ser otro que el de ayudar a la conversión de ciertas escuelas que se encuentran en procesos de desequilibrio mediante prácticas de excelencia y no de compensación, como comentaba antes, en centros de referencia en su territorio, no solo para la comunidad educativa, que también, sino sobre todo para las familias y para el alumnado. Bien, entrando ahora en la evaluación, el programa piloto Magnet en Cataluña comienza en el año 2012 y la evaluación se inicia un año después, en el 2013. Básicamente, esta evaluación es desarrollada por la Fundación Jaume Bofill, en colaboración con el Departament y con el ICE de la Autónoma, pero principalmente por la Fundación Jaume Bofill, y cuenta en su origen con 8 centros. 7 más 1, por así decirlo, porque es un centro que está en colaboración con otro, digamos que comparten programa, pero en total 8 centros. Sin embargo, en el primer año lo primero que observamos es que de esos 8 centros, solo 5 van a poder no continuar en el programa, pero sí continuar en la evaluación. Principalmente por 2 motivos diferentes, pero que ejemplifican a la perfección esos elementos que comentaba antes. En uno de los casos, uno de los centros decide no continuar, principalmente porque la decisión de participar en el programa es una decisión que parte del equipo directivo y no del claustro. No hay una cohesión dentro de ese centro para participar en el programa, y después de un año queda patente que la colaboración no será posible y, por lo tanto, que la continuidad dentro del programa no tiene sentido para los objetivos de ese centro. Los otros 2 centros que colaboran en ese programa continúan en el programa, pero no en la evaluación, porque observamos que hemos tenido un problema, la Fundación, nosotros, de selección. Es un centro que no puede cumplir el prerequisito de la escolarización o atracción de perfiles escolares diferentes, porque en el territorio donde se encuentra no existen esos perfiles escolares.
estamos hablando de una condición que se ha de cumplir para que el programa Magnet funcione. Con Xavier seguramente se hablaron muchos elementos ayer, de elementos de más estructurales a menos, a más focales. Magnet hay que entender que es un programa focal y por lo tanto tiene que existir como mínimo una pequeña heterogeneidad en el territorio para que pueda desarrollarse el programa. Si no hay perfiles a atraer, no se pueden atraer esos perfiles. Y eso es lo que sucedía en esta escuela. Se decidió continuar, principalmente porque el claustro y el equipo directivo estaban muy motivados y por la buena recepción en el primer año de las familias, pero se centraron en los otros aspectos que ahora comentaré, pero no en el de la composición social, que en definitiva es el que define Magnet. Se decidió continuar principalmente por cuestiones de cambio pedagógico, curricular y organizativo, lo cual ya es un valor y ha generado impactos positivos en el centro, pero creo que es importante remarcar esta doble dimensión. Bien, más elementos en relación a la construcción de la evaluación que son interesantes de tener en cuenta. Nosotros lo planteamos como un modelo ex ante, ex post. Realizamos toda una serie de contactos que luego detallaré en mayor medida en el primer año de evaluación, a modo de fotografía, a modo de radiografía de en qué situación se encuentran los centros, y justo en el último año de finalización tomamos los mismos datos y los comparamos, por así decirlo. Parece un modelo a priori muy sencillo, y lo es, pero creíamos que era quizás el que nos daría más facilidad a la hora de entender qué procesos de cambio se habían generado. No solo eso, sino que además decidimos, viendo esa diversidad de realidades en los centros, evaluar no solo los cambios en composición social, sino también en otros ámbitos. Principalmente son 4, que son los que organizarán toda mi presentación hoy y los que organizan el informe que os comentaba anteriormente. El primero son los cambios que se gestionan en el modelo, que se realizan en el modelo pedagógico, organizativo y curricular, es decir, el cambio intraescuela, el cambio que los docentes y los equipos directivos desarrollan en su forma de hacer y de enseñar durante los años de aplicación del programa. En segundo lugar, qué impactos se generan en términos de corresponsabilidad educativa y en relación a la comunidad de referencia en el territorio. En tercer lugar, y es el objetivo principal, al menos desde la lógica de la construcción del diseño del programa, que es ver si realmente se genera un incremento o no de la heterogeneidad, no solo un aumento de la demanda, sino también un incremento de perfiles diferentes en el alumnado que se matricula en la escuela. Y por último, intentar también ver si existe una mayor participación familiar y sobre todo una mejora de la experiencia educativa tanto de las familias como del alumnado. De esta manera considerábamos que podíamos observar de una manera holística todos los procesos de cambio que se podían generar en estos centros a raíz del programa. Sin embargo, como bien Xavi expuso ayer, la segregación o cualquier cambio educativo no solo responde generalmente a la aplicación de un único programa. Por lo tanto, paralelamente, lo que intentamos fue también sistematizar cuáles eran los factores políticos, territoriales, sociales, de cualquier índole, que podían facilitar o inhibir cualquier medida de cambio que en estos 4 ámbitos se estuviera desarrollando. Y ya por último, y solo si da tiempo, porque esto realmente ya se trató ayer, definimos algunas líneas de acción política prioritaria para intentar acompañar este proceso de implementación del programa. Bien. Un último elemento de la evaluación y rápidamente vamos a los resultados, que es al final lo que os interesa y lo que nos interesa. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo llevamos a cabo esta evaluación? Bien, decidimos apostar por un tipo de diseño multidimensional, por así decirlo, que tuviera la combinación de diferentes herramientas, también para facilitar el trabajo de los centros, sobre todo. En este sentido, desarrollamos un cuestionario en colaboración con la Fundación, que aplicamos en el año 1, por así decirlo, y en el año 4, donde básicamente los docentes respondían toda una serie de cuestiones en relación a cómo el programa había cambiado o no su forma de enseñar, o cómo ellos concebían que la escuela le daba un marco de enseñanza y de desarrollo de sus competencias diferente y en qué manera.
En segundo lugar, decidimos también realizar una serie de entrevistas, principalmente con los equipos directivos, más centradas. Los equipos directivos también contestaban el cuestionario como docentes, pero aparte desarrollaban esta entrevista más para hablar de cuestiones del modelo de liderazgo del centro y de cuestiones relativas a la cohesión, porque es uno de los elementos que veremos que es imprescindible para que el programa tenga éxito. También con los responsables de las diferentes entidades partner para abordar cuestiones relativas a la corresponsabilidad y a su participación, posibles barreras que hubieran identificado. Y inspección educativa, también a modo de ver si realmente la administración del territorio estaba trabajando en consonancia a la escuela o no. Veremos que hay realidades muy diversas también, o se han presentado realidades muy diversas. También, para la última dimensión, desarrollamos una serie de entrevistas con familias. La idea era trabajar con unas 5 familias del centro, no más. Como veréis, no es un gran volumen de datos, pero sí que era intentar copsar diferentes realidades existentes para ver si se experimentaban cambios en la experiencia cotidiana en el centro. También, como veis, en el 2013 solo son 15 las entrevistas que se realizan. Esto es porque hay un decalaje en algunos centros. Con esta salida de 2 centros en el primer año, luego se incorporan 4 centros más, en el segundo año, y entonces aquí hay un pequeño decalaje, pero bueno, se recuperan en el 2017. También se realizó grupos de discusión con alumnado de sexto de primaria, probablemente la parte más divertida de la evaluación, y finalmente los análisis de datos, tanto de la información que nos podía facilitar el Departamento de Enseñament de Cataluña, como los datos de los propios centros educativos, y finalmente también el análisis documental de todo el trabajo que tanto la Fundación como los centros como los formadores Magnet estaban desarrollando en torno al programa, y que también nos nutrían de una serie de recursos muy relevantes para comprender los pequeños cambios, ¿no?, que nosotros denominamos de micropolítica en los centros. Bien, vamos a entrar ya en los resultados, que como comentaba, estos se organizan en base a los 4 grandes ámbitos de actuación. Primero presentaré un poco cuáles son los principales elementos que se han identificado desde la perspectiva de, en primer caso, de los centros, entidades, datos y familias. Luego entraré un poco también a las evidencias, tanto cuantitativas. No os aburriré con muchos datos, serán pocas tablas para ejemplificar algunos procesos muy concretos y para explicar algunas dinámicas puntuales. Y algunas citas, que yo creo que al final es más interesante que lo expliquen ellos que no que lo explique yo. Y en cada apartado veréis que al final hay una pequeña tabla donde se intentan sintetizar esos factores de los que hablábamos, que creo que es al final lo más importante cuando se habla de exportar o importar programas educativos. Bien, el primer gran elemento que Magnet plantea es el del acontecer como un catalizador de un proceso de cambio pedagógico y metodológico en los centros educativos. En este sentido se presenta, digamos, una triple aproximación o triple objetivo. En primer lugar, el de situar al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. Esto no es nuevo, la mayoría de programas de innovación educativa parten con ese objetivo. En segundo lugar, asignar un nuevo, muy entrecomillado, rol al profesorado como facilitador y acompañante de estos procesos socioeducativos que se generan en la escuela. Y por último, que yo creo que es la idea más interesante del programa, es trabajar el currículum no solo de una manera competencial, sino también de forma que los aprendizajes adquieran significado propio en cada contexto. En este sentido se hace una apuesta clara, por así decirlo, por articular pensamiento, comunicación, que es un aspecto importante que se tiene en cuenta en el programa, investigación y también acción, que como veremos es lo que al final acaba articulando lo que queremos que los jóvenes, la manera en la que queremos que los jóvenes desarrollen su etapa educativa. En este sentido, los docentes, y esto ya es palabras suyas y no mías, perciben en la mayoría de casos que el programa es ese elemento catalizador. Veremos que hay una función un poco de exclusividad necesaria para que el programa funcione. Lo veremos en los datos. Aquellos centros que apuestan por una mayor cantidad de programas desarticulados en el que ninguno cataliza son los que acaban teniendo peores resultados. Cuando un programa, sea Magnet o el que sea, es el que articula, vemos que la cohesión de la innovación es mucho mayor.
también vemos que es una herramienta clave para transformar el centro y que ponga centro y no aula es totalmente buscado, ¿eh? No solo pretende cambiar lo que se da en el aula, pretende cambiar las dinámicas que se desarrollan en el centro entendido en un sentido amplio. Como comentaba, base para desarrollar un trabajo competencial y globalizado por proyectos, aunque ahora parece que todo es trabajar por proyectos. Y finalmente, y creo que es una dimensión muy importante también, es la idea de hacer equipo y hacer escuela, no solo entre los docentes, también con las familias y con las entidades que conforman el territorio. Esa idea de llevar la escuela más allá de las fronteras del aula. Así pues, nuestra evidencia lo que identifica es que se dan cambios relevantes, aunque no lineales, y esto es importantísimo mantenerlo siempre en mente, en la cultura escolar de los centros. ¿Por qué digo que es muy importante? Como veremos, cada centro presenta una realidad muy diferente, una realidad dentro de las puertas y fuera en el territorio muy diferente. Y esto implica que el programa Magnet, como entiendo la mayoría de programas, pero el programa Magnet en concreto, presente, por ejemplo, velocidades de aplicación o formas de integrarse y de llegar a ese punto de catalizador de forma muy diversa, con tempos muy diferentes, etc. Hay escuelas que al segundo año estaban empezando a observar pequeños cambios en algunos de los aspectos y otros centros que a final del cuarto año empezaban a ver quizás, pero los cambios no son ni lineales ni siguen el mismo ritmo en todos los centros. Sin embargo, sí que identificamos, en términos globales, o en la mayoría de los centros que participaban en el programa, cambios en dos líneas. En primer lugar, en aquellos elementos más sustantivos, había cambios en la forma de estructurar el currículum dentro de la medida de lo posible, había cambios en la forma en la que se aplicaban las formas de hacer, por así decirlo, todos los cambios pedagógicos, y por último también habían cambios en la forma de evaluar. Si bien esto es un tema que cuando vayamos a los datos retomar es quizás la dimensión que más cuesta y donde se han identificado menos cambios. Pero también, y no hay que restarle importancia, al revés, para mí yo creo que debería ir en el punto 1 y no en el punto 2, cambios en los elementos organizativos de las escuelas, cambios en esa cultura de los centros. Y la verdad es que esos cambios hacia la cultura de trabajo colaborativo quizás son los que han sido más evidentes en prácticamente todas las escuelas, más allá de los otros cambios identificados. En este sentido, y con esto no me pararé mucho porque lo retomaré en los diferentes apartados, pero sí que los cambios pedagógicos en el modelo pedagógico metodológico de los centros han tenido evidentemente impactos en la forma a partir y además, o sea, de forma bidireccional en las alianzas, que son las que han acabado estableciendo ese papel de catalizadores, principalmente cambiando la narrativa de los centros. Las alianzas y el programa, en definitiva, a nivel de centro lo que dan es un relato, yo creo, un relato del para qué hacemos las cosas, más allá de la propia función docente, y sobre todo también una nueva manera de mirarnos a nosotros mismos. Y en segundo lugar, y esto también lo retomaré luego, los cambios pedagógicos ofrecen a las familias una manera diferente de vincularse con la escuela, a las familias y a los alumnos. Mayor obertura de centro sería una forma de resumirlo, si bien en el apartado de familias entraré en más detalle en algunos de los aspectos que aquí se observan. Ahora bien, evidentemente cada centro es un caso único, por así decirlo. Y por lo tanto, en cada centro, o en muchos de ellos, se han podido observar toda una serie de elementos relativos al contexto que, en definitiva, reflejan esa realidad propia que tienen los diferentes centros educativos. Además, y esto estoy seguro que ayer se trató al detalle, cualquier tipo de cambio que pretenda ser más o menos estructural, que pretenda cambiar más o menos en profundidad un centro, requiere de tiempo, encuentra resistencias diversas y generalmente genera dudas, miedos y posicionamientos muy diversos, ¿no? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado nosotros en estos 4 años de implementación del programa?
En primer lugar, que hay evidentemente diferentes posicionamientos por parte de los equipos docentes, donde surgen principalmente miedo al cambio, resistencias a dejar determinadas formas de hacer que quizás me han funcionado durante 20 o 30 años, dudas de realmente a dónde vamos con esto, realmente esto sirve, realmente esto tiene algún impacto. Y que en definitiva son miedos, resistencias y dudas no solo legítimas, sino necesarias para que el proceso de cambio tenga realmente un calado. Si no se duda, si no se mantiene cierta distancia en relación a lo que estoy aplicando, de duda crítica, por así decirlo, es difícil que el programa realmente cale hondo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que abordar estas cuestiones y no pueden permanecer simplemente porque como una cuestión que, bueno, son unos pocos, ¿no? Porque hemos encontrado algún caso donde esto ha generado alguna pequeña fracción, por ejemplo, en el claustro, entre la gente que quiere aplicar el programa y los que no, o gente que directamente no aplica el programa porque no se lo cree, ¿no? Entonces, trabajar con estos elementos es una labor difícil a veces, pero necesaria si se quieren implementar estos cambios. También lo que comentaba antes, diferentes ritmos de aplicación del programa. No es lo mismo en algunos territorios, con algunas administraciones y con algunas entidades mucho más activas o donde las condiciones son más óptimas para que se aplique el programa, donde quizás en un año ya empiezan a verse pequeños resultados, con otros territorios donde ese trabajo es mucho más a largo plazo, que eso implica, entre otras cosas, mayor fe en el programa por parte de todos. Y finalmente hay un elemento que es clave, que son los contextos institucionales, que generalmente son los grandes enemigos de los centros educativos: falta de recursos, inestabilidad de plantillas. Estos temas los trataremos, son elementos que tienen un impacto muy significativo en realmente las opciones que Magnet puede dar a la hora de cambiar estos procesos. Y por último, como resultado de estos elementos, se observa que en algunos casos, como comentaba, se llega a aplicaciones parciales o parceladas del programa. Me decía, por ejemplo, como hay dudas, como no tenemos muy claro a dónde vamos con esto, el programa se acaba aplicando solo en las áreas de aquellos que creen en el programa, se reserva solo un espacio, y entonces esto, si bien es un buen punto de inicio, evidentemente limita mucho las opciones que tiene el programa a la hora de generar un cambio en el centro. Bien, para hacerlo más ameno ahora un poco, voy a entrar en la parte de las evidencias muy rápidamente también. En primer lugar, el gráfico, estos datos lo que nos reflejaban, lo que queríamos intentar reflejar era cómo definían los docentes el programa en esta línea de decir, bueno, ¿se ha convertido o no en un eje vertebrador del cambio en los centros? Lo que observamos era que claramente había 4 centros, una gran mayoría de los 5 del plan piloto, que por encima del 60% creían que el programa actualmente era el eje que articulaba la pedagogía, la evaluación y el currículum, perdón. Sin embargo, hay un centro, como podéis ver, que es evidente que no sigue la misma dinámica. Como os comentaba, tienen que haber determinados factores que faciliten. En este caso, este centro es un centro del territorio, podríamos decir, de los 5 más desfavorecido, pero además es un centro en el que actualmente coexistían 7 programas de innovación educativa simultáneamente. En un centro en el que conviven 7 programas de innovación educativa, es evidente que ninguno puede vertebrar nada. El programa Magnet aquí no cumplió esa función. Como podéis ver abajo, perdonad porque... No, este está en castellano. Al final lo que predomina es, en el 80% es una más de las intervenciones llevadas a cabo en el centro. Y no es casual, y no solo es el poner de relieve que hay muchas intervenciones, o que es una más, que hay otras intervenciones, sino que hay, y nos decían explícitamente, demasiadas intervenciones en ese centro. Del mismo modo, perdonad porque no se ve del todo bien aquí, aquí les pedíamos que nos atribuyeran el significado, o sea, que nos dijeran cuál era el significado que atribuían al programa, también desde los equipos docentes. Lo que se ve aquí, o lo que se debería ver, es que en el 70-80% de los casos, incluso en un centro en el 100%, es la herramienta que sirve para transformar el centro. Es esa idea de una percepción global muy positiva. Si bien en el centro 4 solo un 50% cree que es la herramienta para transformar, el otro 50% habla de la idea de esperanza, de inicio del cambio. También porque desde la administración, en este proceso de acompañamiento, finalmente después de estos 4 años se empezó a apostar por ir reduciendo algunos de los programas que existían aquí para darle más peso a algunos otros.
Por último, y de nuevo disculpas porque por formato parece ser que no se ve del todo bien, preguntábamos a los diferentes equipos docentes que nos dijesen en qué áreas el programa Magnet estaba teniendo más impactos, ¿sí? Yo he marcado 3 y ahora explicaré bien por qué. Básicamente, lo que vemos aquí es que en los 2 elementos donde todos estos, agrupado de todos los equipos docentes de todos los centros, donde más impacto claramente ha tenido ha sido en el trabajo por proyectos, que es este 70%, o en un 80% en términos de participación, pero luego tenemos un 57% en introducción de nuevos recursos formativos, un 51% en aumento de la transversalidad, en definitiva cuestiones relativas a la pedagogía y cuestiones relativas al currículum. Son los 2 grandes ejes donde han habido impactos significativos. Sin embargo, hay otro elemento que he marcado allí precisamente por lo contrario, y es, como comentaba antes, la evaluación. Solo un 10% de los centros considera que Magnet ha tenido impactos en la evaluación. Si nos centramos un poco, en así decirlo, en lo que son para Bernstein las 3 patas del cambio y de la tarea formativa, que son el currículum, la pedagogía y la evaluación podríamos decir que es donde Magnet aún tiene más trabajo por hacer. Magnet y probablemente la administración. Yendo a las cuestiones cualitativas, mencionaré un poco algunos elementos que han ido saliendo a lo largo de las entrevistas, para no alargarme más. En primer lugar, vemos un equipo directivo que comenta, claro, para el centro ha representado un cambio y una ayuda muy importante, fomentando la transversalidad y llevando el objetivo de enseñanza-aprendizaje a una dimensión más significativa. No es una cuestión de enseñar más, enseñar menos, mejor o peor, es de que los aprendizajes sean significativos para estos jóvenes de estos contextos. Y el equipo directivo del Centro 1 lo dice muy claramente, es construir una manera clara y propia de hacer escuela. Del mismo modo, el equipo directivo del Centro 3 comenta, lo que ha permitido es dar coherencia y profundidad en lo que hacemos. Generalmente, a partir de estas prácticas de romper con la compartimentación y segmentación de la aplicación de la mayoría de currículums, de mini currículums que coexisten dentro de la escuela, el programa lo que ha conseguido quizás es dar coherencia a estos aspectos. Bien, aquí me quiero centrar brevemente, porque si no, no me dará tiempo a explicar los otros ámbitos, pero en los en los factores facilitadores e inhibidores que han identificado de este gran ámbito, ¿no? En primer lugar, se observa que para que el programa sea efectivo, tiene que haber una percepción compartida de esa necesidad de cambio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros como expertos, técnicos, fundaciones, administraciones, tratamos de convencer, tratamos de imponer y no de convencer, el programa no funciona. Lo mismo hemos podido identificar cuando es el equipo directivo quien trata de imponer al claustro el programa. Para que el programa funcione, tiene que haber una, permítanme decirlo, seducción por parte del mismo a todo el claustro, y eso tiene que hacernos partícipes de la participación en el mismo. Tiene que haber una, en ese sentido, también narrativa del cambio detrás. No se pueden solo coger la lista de tareas para mejorar en segregación e ir aplicándolas todas desde una adopción técnica. Porque si no hay una narrativa del cambio que articule todo, no hay esa creencia en el funcionamiento del programa, y como consecuencia el programa acaba quedándose en solo medidas focalizadas que no dan un resultado tan potente como lo daría la articulación de todos los diferentes aspectos que el programa presenta. De nuevo, lo que comentaba antes del modelo de liderazgo, tiene que ser una apropiación colectiva a nivel de centro. Se necesita cierta estabilidad de las plantillas docentes, y esto es una demanda que íbamos haciendo tiempo a la administración. Si no hay una creación y consolidación de equipos es muy difícil. Nos hemos encontrado casos muy difíciles donde se forma el profesorado Magnet, porque la formación es uno de los grandes ejes, y al año siguiente el 60% de la plantilla es diferente. Por lo tanto, el proceso de formación tiene que empezar de nuevo, y eso lo único que repercute es que en el programa tenga dificultades para poder avanzar. Y por último, y muy vinculado a esto, el rol de acompañamiento y de formación de nuestros compañeros, los formadores Magnet.
Por el otro lado, también identificamos toda una serie de factores que inhiben o que dificultan la implementación de estos y el arreglo de estos programas de cambio, ¿no? En primer lugar, el boom de la innovación, al menos en Cataluña estamos viviendo un boom de la innovación. Ahora el centro que no innova es un centro que no sirve. Se hacen programas para todo, miles de programas coexisten y eso está muy bien, pero puede llevar a lo que comentábamos, ¿no? La adopción constante de diferentes programas, en búsqueda de resultados cortoplacistas, que lo que hacen al final es chocar entre ellos, ¿no? Por así decirlo. También reivindicar la duda, ¿no? y cuando surgen esas resistencias y estos miedos que dificultan la implementación de cambios, a saber abordarlos también. Y por último, cuestiones relativas a la fragmentación de los centros y a las particularidades de la composición social, que para mí van muy vinculadas. En primer lugar, tienen que haber centros que den pie y que presenten unas condiciones para que surja esa cultura colaborativa. Y en segundo lugar, tiene que haber una composición social, como comentaba en el caso de aquel centro, que permita que haya condiciones para que la innovación cambie. Xavier creo que lo dejó muy claro ayer. Si no hay medidas estructurales que permitan las condiciones óptimas para que los programas focales funcionen, los programas focales por sí solos no pueden cambiar la realidad de los contextos. Muy brevemente, tranquilos porque no todos los bloques son igual de densos, este por ejemplo no lo es. Vamos al bloque de la corresponsabilidad educativa, ¿no? Y de las sinergias. Como comentaba Magnet, se caracteriza principalmente por ser un programa que busca la sinergia como uno de sus rangos distintivos entre entidades de éxito, por así decirlo, de excelencia y escuelas, ¿no? La búsqueda del objetivo de esta sinergia, de esta alianza, es la de generar un entorno de prestigio para estos centros y promover entonces la creación de nuevas identidades y nuevas culturas de centro. En este sentido, lo que observamos en términos de principales cambios en materia de corresponsabilidad es que la alianza frecuentemente sí que juega, si se sabe utilizar bien por parte de los centros, como una polea de cambio. Es un elemento muy atractivo, realmente. Son instituciones, al menos en el caso catalán, instituciones que realmente tienen mucho potencial si se saben explotar bien. Por lo tanto, y si tienen la predisposición para ser explotadas bien también. Y por lo tanto, la alianza, si se forma con esa pata formación alianza-centro, puede generar esa polea del cambio, ¿no? En segundo lugar, es muy importante porque generalmente son instituciones cercanas en el territorio, comparten municipio o en las grandes ciudades incluso comparten distrito o barrio y que por lo tanto generan una obertura hacia el entorno, generan sinergias de colaboración que van más allá de los muros de la escuela, comentábamos antes. Además, potencian este trabajo en red, jóvenes investigadores que van a los centros, jóvenes o niños y niñas que van a los centros investigadores frecuentemente y se generan una serie de dinámicas que van en esta línea de potenciar el valor de la comunidad local y de las diferentes entidades que participan. En algunos centros estas entidades incluso generan nuevas alianzas con otras entidades y se trabaja en esta idea de red de comunidad educativa. También, y creemos que esto es muy relevante, la entrada de elementos, de agentes ajenos a la escuela, pueden dotar a veces de esa mirada externa, ¿no? de ayudar a la gente que estamos trabajando dentro de los centros, que estáis trabajando muy cercanos a los centros, de mirar a la escuela desde fuera de la escuela, de ver qué elementos quizás se nos pasan por alto debido a las dinámicas en las que los centros se encuentran cotidianamente. Y por último, y quizás no es lo más relevante, pero es interesante también, pues ese valor de los conocimientos expertos y de cómo determinados, por ejemplo, pongo un ejemplo, un instituto muy cercano al mar, en Barcelona, que trabaja con el Instituto de Ciencias del Mar, ¿no? Pues cómo ese trabajo permite a los jóvenes quizás recurrentemente ir a un recurso natural que tienen ahí cerca y aprender muchas cosas que aprenderían en un aula, no solo de ciencias naturales, en contacto con el entorno y de una manera que para ellos es más significativa. En segundo lugar, los centros segregados generalmente se encuentran expuestos a dos tipos de dinámicas. O bien son centros que denominamos invisibles para las familias, o son centros estigmatizados frecuentemente. O es un centro que pues no sabía ni que existía el centro, o es un centro en el que jamás llevaría a mis hijos allí.
Por lo tanto, Magnet, con estas alianzas con las instituciones, lo que busca precisamente es romper esos muros a través de estrategias de comunicación y de difusión. La dimensión relacional en el programa es clave. Es clave para atraer nuevos perfiles de familia. Hay centros donde esto se ha trabajado menos, no porque no quieran trabajarlo, sino porque al final hay muchos elementos y al final la difusión, este trabajo es muy desgastante, ¿no? Pero nos comentaba, por ejemplo, un equipo directivo al final del programa que decía, hostia, es que hay familias del barrio que aún no saben que hacemos programa Magnet, ¿no? Pues es un elemento clave si queremos atraer esos nuevos perfiles de familia. Tiene que ser, todo el territorio tiene que saber que aquí se está haciendo ese proceso de cambio, si no pierde efecto. En ese sentido, se ha ido viendo en estos últimos años una traslación de los medios tradicionales, que siguen siendo muy importantes, a una dimensión 2.0. Aquí tienen los centros la suerte de que la comunidad Magnet y concretamente la Fundación BOFI en redes sociales es una caja de resonancia enorme, a veces incluso abrumadora la cantidad de tweets, de vídeos de YouTube, cada 2x3 nos están pidiendo que hagamos algo siempre en esa línea de difundir y machacar al personal hasta que queda claro que aquí se está haciendo algo, ¿no? También es muy relevante implicar a las familias. Cuando se implica a las familias, eso permite que el boca a oreja funcione también. No solo porque lo veo en las noticias, lo veo en el diario, lo veo en Twitter, lo veo en donde sea, sino también porque voy a participar en tal, ¿no? Y vienen las familias a ver qué pasa aquí y se hacen partícipes de este proceso de difusión, que al final es lo que nos interesa, atraer más gente a estas escuelas. Y por último, y esto es un elemento más organizativo, pues incluir, algunos centros decían, o sea, cuando nos ha empezado a ir bien es cuando hemos incluido los objetivos comunicativos dentro del plan anual del centro. Contra más sistematizados estén estos elementos, es más fácil llevarlos a cabo y porque se planifican antes, porque hay recursos organizativos para llevarlos a cabo, etc. De nuevo, sin embargo, siempre hay problemas, no todo es tan sencillo, ¿no? Es evidente que en los procesos de alianza lo primero que surgen, si ya salían dudas antes en los cambios propios, pues en los cambios ajenos más. ¿Esta institución es adecuada para el cambio? Pongo el mismo ejemplo, no porque sea mejor o peor, sino porque es el que he puesto antes. ¿Realmente ir a la playa a estudiar las estrellas de mar es lo que necesitan mis jóvenes en situación de riesgo de exclusión social? ¿Hasta qué punto esto puede cambiar su manera de sus oportunidades futuras, etcétera, ¿no? Hay que creer un poco en el programa, en lo que me pueda aportar. Porque a la que empiezan a entrar las dudas, las sinergias empiezan a sentirse afectadas en ese sentido. Y creer un poco también en que hay un equipo formador y unos profesionales que trabajan en ese ámbito que van a ser capaces también de ayudarme a mí a expresar qué elementos de aquí pueden serme los principales para desarrollar el programa. También tiene que haber una necesidad de conocimiento mutuo. Al principio los centros tienden a hacer unas colaboraciones muy esporádicas, estamos conociéndonos, hacemos un par de cuestiones y al cuarto año los ves que son uña y dedo. Los centros y las instituciones, cuando se conocen, se lanzan a la piscina con mayor facilidad y desarrollan muchos más programas, por lo tanto hay que darle tiempo aquí también. En definitiva, también hay formas de trabajar muy diferentes, especialmente cuando las instituciones son instituciones de carácter académico, científico, hablan, como podemos decir, lenguajes muy diferentes, el mundo escolar y el mundo profesional, y frecuentemente, o a veces, estas instituciones no tienen conocimiento de cuál es el lenguaje que se habla en las escuelas. También hay que darles facilidades y ellos también requieren de un proceso de adaptación. Y, como no, lo que comentábamos antes, si ya difícilmente podemos superar el día a día, cómo encima voy a sacar tiempo para ir a las instituciones, para difundir, para, ¿no? Pues, esa sobrecarga del profesorado y esa falta de recursos que requieren también por parte de las administraciones que se tengan en cuenta a la hora de poder conseguir que estos elementos se lleven a cabo. Vamos a las evidencias, aquí muy breves. La primera es esta idea del prestigio. Parece una idea muy absurda, pero es un gancho que funciona muy bien. Al menos lo que hemos visto en estos 4 años es que es una idea que funciona muy bien. Las alianzas aportan a las escuelas prestigio. Yo trabajo con esta institución, trabajo con el MACBA, trabajo con televisión, el TV3, la televisión catalana, trabajo con... Son cuestiones que las escuelas les dan prestigio, les dan nombre, les sitúan en un mapa también. En ese segundo lugar es un elemento muy interesante que nos ponían sobre la mesa un equipo directivo. La coordinación es un punto muy fuerte, por lo tanto, si introducimos otra institución, habrán 2 coordinaciones, por lo tanto, si las 2 coordinaciones son fuertes, todo esto puede tener un orden, puede tener, es mucho más fácil llegar a poder cumplir los objetivos y canalizarlo, todo lo que se hace.
Pero como comentábamos, también hay cuestiones relativas a las dificultades, ¿no? Nos contaba un equipo directivo que hay que hablar un mismo idioma, porque es lo más importante. Al principio llegaban y nos daban papers académicos de 25 páginas en inglés. Bueno, esto no nos es útil para el desarrollo del programa. Por lo tanto, por las dos partes hay que hacer este trabajo de adecuación, de simbiosis a veces. Y lo que comentaba antes, ¿no? De lo que hemos fallado es en la comunicación. Al final parece que es una cosa que se da por hecho, que, bueno, que es secundaria y frecuentemente es donde tendemos a fallar todos. Como comentaba antes, factores también, venga. Principalmente, aquí muy simples, ¿vale? Los factores facilitadores son muy sencillos, pero no por eso más fáciles de cumplir. Tiene que ser una percepción de que la alianza es necesaria y positiva. A la que una de las dos partes no cree en el trabajo colaborativo, se empiezan a observar caídas en todos los indicadores que hacen referencia a la implementación del programa. El establecimiento de las relaciones tiene que ser cooperativo siempre. No puede ser que la escuela mande a la institución ni que la institución mande a la escuela. Estamos colaborando. Habían instituciones que se quejaban de que las escuelas solo venían a demandar. No, ahora quiero que me montes esto, ahora quiero que me montes esto otro. Y por otra parte, escuelas que decían, no, es que viene la institución, hacen lo que les da la gana y ni una cosa ni la otra. Hay que encontrar un punto intermedio de colaboración. Hay que ser capaz de interpretar y dar respuesta a las necesidades que tienen los centros. Yo puedo tener una investigación muy chula, pero si no se adecúa a las necesidades del centro, pues quizás no es lo mejor, o me la puedo guardar y ver cómo le doy un sentido con lo que el centro está trabajando y viceversa. Y, como comentaba, lo del liderazgo compartido, que es básico transversalmente en todo el programa. Los factores inhibidores se han comentado ya previamente. Hay lógicas institucionales y códigos muy diferentes entre diversos mundos que hay que ir limando y trabajando. Hay rigideces institucionales que hay que superar. Aquí la administración es principalmente la que tiene que dar un paso a veces para permitir determinadas flexibilidades en este tipo de centros, que permitan que se desarrollen diferentes dinámicas que a veces no es lo que ponen los planes educativos, que no quizás lo que se solicita a nivel de evaluación, etcétera. Por lo tanto, esas rigideces institucionales pueden dañar estas relaciones de sinergia y, de nuevo, y también transversal, el tema de la precariedad e inestabilidad de las plantillas, en este caso de las dos instituciones. Ya no solo hay plantillas que de un año para otro la mitad desaparece, sino que también hay instituciones que por diferentes motivos, incluso algunas desaparecen a lo largo del programa, por falta de recursos, por lo que sea, ¿no? O que te dicen, es que la persona que lo coordinaba, su dedicación ha caído a la mitad y no hay nadie que pueda suplir eso, ¿no? O sea, hay un contexto que es real y que también hay que trabajar con ello. Composición social. Como comentaba, este es el gran punto original, por así decirlo. Seguramente ayer este tema salió frecuentemente, ¿no? Pero todos sabemos que desde la publicación del informe Coleman en 1966, la composición social se considera el elemento clave para entender la segregación. Numerosos estudios nacionales, sobre todo Xavier, para mí, no solo porque venga de su casa, sino por uno de los grandes expertos que ha tratado esto, pero son innumerables los nombres de las personas que han trabajado en relación a esta temática. Yo creo que es indiscutible y que es la variable clave para entender los procesos de éxito y de fracaso escolar. En este sentido, garantizar que los centros tengan una composición social lo más heterogénea posible, yo creo que debería ser una obligación colectiva. En relación a la evaluación del programa, observamos cambios que van en dos lógicas diferentes. 3 centros se observan en los 4 años de piloto cambios de tendencia en la desegregación. Luego enseñaré los datos. 2 centros, sin embargo, no presentan cambios de tendencia por cuestiones principalmente contextuales y por rol de la administración. Dedico un minuto a explicarlo, aunque luego lo explicaré con más detalle. Cuestiones contextuales, principalmente bajada de la natalidad drástica en un municipio, cosas que pasan, con las que hay que tener en cuenta cuando se aplica un programa de política educativa, un programa educativo, y además el rol de la administración. En este caso, y de hecho es la única entrevista que no pudimos hacer porque no quisieron participar, una administración que básicamente abandonó, por así decirlo, a un centro. No se le
propusieron diferentes medidas de acompañamiento y no se aplicó ninguna, por lo tanto el programa por sí solo se extinguió, por así decirlo, en esos 4 años de aplicación. Sin embargo, ¿qué vemos en los 3 centros donde sí que hay un cambio de tendencia? Vemos en primer momento un aumento sustancial en la participación de las familias en las jornadas de puertas abiertas. Alguno podría decir, esto no significa nada, son jornadas de puertas abiertas, no es matrícula. Es un primer indicador de que ahí está pasando algo. Cuando ves que nos explicaba un centro que en las jornadas de puertas abiertas venían familias del propio centro a ver el centro. Ninguna familia de fuera. Era el día que aprovechaban como de puertas abiertas las familias que ya estaban matriculadas, a ver las aulas donde sus hijos estudiaban, hijos y hijas, a que al año siguiente vengan 5 familias y al siguiente 15. Hostia, quizás luego se matricula uno o ninguno, pero aquí algo está pasando, ¿no? Nosotros esto lo denominamos la pequeña ruptura de los estigmas. El estigma es una cuestión prácticamente, una cuestión muy estudiada y muy difícil de romper, pero que haya un interés por parte de las familias del territorio ya es un pequeño indicador. Posteriormente ya observamos en algunos centros aumento de la preinscripción y también de la matrícula. Aquí hay 2 elementos. En primer lugar, el trabajo del centro, con su alianza, con la formación, etcétera, y también el trabajo de la administración, ayudando mediante medidas complementarias a que haya menos distancia entre la oferta y la demanda que hay en el territorio. Si está muy descompensada, siempre vamos a tener centros donde no se cubra la demanda suficiente y por lo tanto donde sean carne de cañón de esa matrícula viva, de esas aglomeraciones de alumnado migrante que no per se tienen por qué ser negativas, pero que ya son sinónimo de que aquí se va a estar generando un proceso de homogeneización de ese perfil educativo. Y por último, están las cuestiones de la atracción de familias de mayor perfil social. Esto es un elemento evidentemente muy complicado, pero sí que es cierto que cuando la escuela actúa como imán y el proyecto educativo es muy potente, hemos visto pocos, pero algunos casos, y de hecho sorprendentemente de una forma bastante rápida, de familias de mayor perfil social y cultural que se interesan y matriculan a sus hijos, independientemente de la composición, por el programa educativo y por la alianza. Vemos esto con detalle. Bueno, previamente los sin embargos que veréis en cada apartado. En primer lugar, la misma idea, proceso y proceso. Cuando se implementa un programa no se puede olvidar que los cambios son lentos y que no se puede desfallecer. En composición social, más aún, porque mientras sigan siendo centros donde hay una composición social homogénea, siempre va a haber una cierta reticencia. Luego lo veremos. También la idea está de los diferentes ritmos de cambio y de partida también, ¿no? No se puede perder de vista el punto de partida y no se puede perder de vista el punto de origen. Si se actúa bajo el supuesto de la excelencia y se pretende que por implementar Magnet al día siguiente todos, y con perdón, mis alumnos sean blancos, de clase media, con padres universitarios y guapísimos, no lo vamos a conseguir. Se tiene que actuar en clave de equidad, de que hayan pequeños cambios que implementen procesos de heterogeneidad, que impliquen que las familias vayan generando sinergias con lo que ya no se trata de echar a los que tenemos para que vengan otros, se trata de que convivan y que entre ambos generen procesos de cambio colectivos, también con las familias de menor perfil social y cultural, evidentemente. La idea de la multicausalidad, ayer se comentó, estamos hablando de un programa, de una pata, de uno de los 4 grandes ejes que podrían o no implementar cambios en segregación escolar. Por lo tanto, hay que centrarse en la acción multinivel y no se puede pensar que Magnet por sí solo cambia la composición social de todos los centros. Sería vender humo. Sin embargo, hay que centrarse en esos pequeños cambios que junto a otras medidas pueden generar. Y por último, la dificultad de la medida, ¿no? La importancia, pero a la vez lo peligroso que puede usar datos. Si empiezo a mirar los datos y veo que siempre estoy por debajo de las medias en competencias básicas, siempre tengo por debajo de la media de matrícula del alumnado, puedo estar haciendo una lectura equivocada. Es importante tener en cuenta los datos. Yo trabajo con datos, nosotros presentamos datos, pero no nos podemos quedar solo con los datos, porque si no, no estamos haciendo una lectura real de los cambios que se están generando. Voy muy rápido porque me queda muy poco tiempo y no quiero comerme el rato de debate, pero básicamente esta es la evolución de familias que participan en los 3 centros que sí que se cumple este presupuesto del cambio en la composición social. Vemos el centro 5, perdonad, lo matizo ya antes de que la gente diga, wow, qué locura. Son personas, en el otro son familias, ¿vale? Son
estas cuestiones que tiene trabajar con datos. Se miden las cosas, cada uno lo mide de maneras diferentes, ¿no? Pero sí que observamos en estos 3 centros que hay prácticamente se duplica en un centro, se multiplica por más de 10 o casi por 10 en los otros, ¿no? Por 6 en uno y por 7 en otro. Por lo tanto, en estos 3 centros sí que ha habido un cambio en la matriculación, en la participación de jornadas de puertas abiertas. No implica que esto implique una composición social, un cambio en la composición social directamente, pero implica un cambio. El centro 3, a vistas de que no acababa de funcionar, deciden cambiar por visitas a jardines de infancia, y la verdad es que en el 2018, y al año después de que se publique el informe, participan 24 familias y 10 piden entrevistas. Ya es un cambio, se hace otra medida más, se van haciendo pequeños cambios para intentar generar ¿no? Y en el centro 4, como comentábamos, no se detectan cambios significativos, pero es que actualmente ese centro no tiene ninguna sola medida de escolarización equilibrada. Por lo tanto, los otros centros del territorio no solo tienen oferta de sobra, sino que además, entonces este centro, hasta que no hayan otras medidas, no va a poder tener cambios significativos en esta línea. Solicitudes en primera opción, P3 y primero de eso, porque hay uno que es un instituto, no lo he comentado, el resto son centros de primaria. También lo que comentábamos, se observa cambios no tan elevados, pero sí que cambios de duplicar, incluso en algunos casos, el número de solicitudes en primera opción. Ya no las segundas opciones, en primera opción. Es, de hecho, una gran sorpresa para nosotros que en estos 4 años ya hayan estos pequeños resultados. No quiere decir que ahora ya está el trabajo hecho y por lo tanto ya tenemos una dinámica de heterogeneidad en los centros. No, ni mucho menos. Pero ya es un pequeño indicador de que ha habido un proceso de cambio y que ese proceso de cambio se ha percibido y las familias están respondiendo a él, ¿no? Y por último, en esta línea de atracción de diferentes perfiles, esto es solo de un centro, el centro 2, pero se observa como en segundo es el año donde se aplica el programa por primera vez, o sea, el alumnado que estaba en P3 el primer año de aplicación del programa, no sé si me explico, los primeros magnet del centro, y P3 son los últimos magnet del centro, los que ya han vivido 1, 2, 3, 4, 5 años de aplicación del programa. Pues ya observamos que el alumnado cuyos padres tenían títulos universitarios era, esto es un número de padres, tenía los datos por aquí, no sé si era un 12%, no llegaba, en un año, al inicio, por así decirlo, mientras que sí, del 12% se pasa a un 48%. Hay un cambio, ni que sea una anécdota, pero hay un pequeño cambio en el perfil de familias que accede al centro y algunos lo especifican claramente por qué. Vamos a las citas, ¿no? Punto de origen, ¿qué nos decían algunos centros? Algunas familias, por ejemplo, en torno a los centros, decían, nosotros no escogimos la escuela, fue una derivación de oficio. Y lo primero nos lo tomamos muy mal, hicimos una reclamación, queríamos cambiar de escuela, no había ni un niño de aquí, que era un gueto. Es la idea original de ese estigma de la composición social. No pudimos cambiar y sorpresa, el niño se adaptó perfectamente, grandes profesionales, forma de trabajar muy vivencial, nos quedamos en el centro. Sin embargo, no siempre la resolución pese a estas situaciones es la misma, ¿no? Por ejemplo, nos decía un equipo directivo, dice, llegaban a lo largo de los años padres que se interesaban por la escuela, les gustaba la forma de trabajar, el niño estaba muy bien, pero al cabo de un año, máximo 2, se iban. Nos felicitaban, todo muy bien, pero no era el entorno que querían para sus hijos. Tristemente es más esto lo que nos encontramos que el primer caso, ¿sí? Y sin embargo hemos encontrado, bueno, y la cuestión de los prejuicios y del estigma como elemento muy arreglado a la composición social. La gente del barrio decía que era una escuela muy mala, comentaba una familia, que nunca acababan los libros, que los chicos eran muy conflictivos, pero nunca habían venido a la escuela, ¿no? Esa idea del estigma como un elemento que corre por ahí, pero que no se arregla en nada, pero que tiene una presencia muy fuerte y que puede cambiar claramente la elección de las familias, por ejemplo. Y sin embargo, los pequeños cambios que comentábamos, ¿no? En el centro 1, entrevistando a una familia de un perfil, una familia autóctona de clase media, un perfil cultural muy alto, y le decíamos, pero ¿conocías el programa Magnet cuando decidiste matricular a tus hijos aquí? Decía, sí, por eso lo escogí, es el motivo de elección. Es un caso residual, pero ya es un caso que escoge, ¿no? Y tenía clarísimo que quería venir por el proyecto educativo.
En este caso es una familia donde la madre, creo que era, se dedicaba a cuestiones artísticas, el centro tiene una alianza con el museo más prestigioso, por lo tanto es una oportunidad, ¿no? Hay todo este discurso que empieza a surgir en algunos aspectos, ¿no? En algunos lugares. Aquí, como veíamos, más factores inhibidores que facilitadores, por desgracia. Factores facilitadores que observamos, ¿no? El trabajo en red, esa idea de colaboración versus competición. Si conseguimos que las escuelas colaboren, será más fácil que todas tengan una distribución equilibrada. Si las escuelas compiten, alguna va a perder, seguro, y esa tendrá una composición más homogénea. La estrategia de comunicación y de visibilización. Los centros tienen que hacerse visibles de la realidad que hay dentro, romper los estigmas con información. Y por último, esas políticas complementarias que si no hay una acción multinivel, por desgracia, no permiten que el programa arregle, ¿no? Factores inhibidores, la falta de trabajo coordinado con los actores educativos del territorio. Si una escuela ha de luchar sola contra viento y marea, es más difícil que el programa tenga éxito. Si consigue colaborar con otras entidades, centros, instituciones, hay más probabilidad de éxito. La carencia de visibilidad del proyecto. Muchas escuelas acaban cerradas e invisibles al entorno, incluso cuando hacen cosas chulísimas. Los temas de la composición social especialmente desfavorecida, el estigma, pero no solo el estigma, a veces la necesidad de supervivencia de las escuelas que prácticamente no cubren la demanda, que les van a cerrar el centro, profesores que ya tienen no suficiente, pero tienen un trabajo grandioso con el día a día, porque son alumnos que vienen en una situación realmente muy vulnerable, ¿no? Y como todo esto es un factor que dificulta a veces también poder centrarnos en otros aspectos. Y el tema de la carencia de medidas de escolarización, que yo creo que ya se ha comentado mucho y no hace falta centrarnos más. Voy a ir muy rápido, tengo unos 5 minutos si queremos hablar de algo luego, y me voy a centrar en la última pata, que quizás es la menos magnet en el sentido de diseño del programa, pero creo que es muy importante y muy interesante también, que es el tema de las modificaciones en las relaciones de la familia con las escuelas y las experiencias de los jóvenes, que al final son los que viven este proceso de forma directa, ¿no? Observamos en primer lugar, y esto no es casual, que el conocimiento del programa y de lo que significa está claramente mediado por el perfil social. Aquí lo vemos, una familia de un perfil social concreto no le suena el programa ni las actividades le suenan, pero no sabe qué es el programa después de 4 años, y una familia de un perfil social muy diferente tiene un conocimiento de la tradición, del ambiente, de dónde proviene, de lo que se hace, de con quién, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es evidente que hay que hacer toda una serie de trabajo con ambos perfiles para que aprovechar aquellos perfiles que conocen el programa y que son capaces de darle esa visibilidad, ese conocimiento, etcétera, pero que a la vez esas familias que no lo conozcan también lo conozcan, sean capaces también, porque seguro, y así lo demuestran, también observan los cambios en la manera de sus hijos e hijas que vienen más felices a la escuela, que ven que hacen cosas diferentes, que ha habido un cambio, aunque no lo sepan verbalizar en forma de Magnet School, Estados Unidos, años 70, etcétera, que no es necesario para que el programa tenga éxito. En segundo lugar está el tema del factor tiempo. Llegar a las familias implica un trabajo, implica tiempo, implica un proceso de picar piedra, por así decirlo. Y esto en definitiva nos tiene que dar cambios en la cultura escolar del centro. Principalmente, y lo que es más importante, acercar a las familias al mundo escolar, hacerlas más partícipes y hacerles ver que tienen algo que decir y algo que hacer en la educación de sus hijos. También en este sentido, lo que observamos que el programa posibilita es, en primer lugar, un acercamiento a esas pedagogías más invisibles, a todos los perfiles familiares, que no sean solo aquellos alumnos de mayor perfil social los que van a los museos, trabajan, luego en casa sobre los materiales que se han trabajado, etcétera. Y es cierto que el programa Magnet, con su forma de hacer más competencial, más vivencial, provoca que algunas familias que nunca lo habían hecho, ahora, por ejemplo, bueno, mamá, papá, hoy lo que tengo que hacer es buscar peces y ordenarlos por no sé qué, ¿no? Y que la familia haga este trabajo de forma colaborativa cuando nunca lo habían hecho, cuando los deberes era rellenar el libro, por ejemplo, ¿no? Pues posibilitan pequeños acercamientos que son quizás más anécdota que un continuo, pero que ya son pequeños pasos también. Sí que hay una unanimidad ante las familias. Aquí pone Magnet mejora la experiencia educativa de los hijos e hijas. Yo resumiría en que todos son conscientes que los hijos van más felices al cole.
para mí es quizás lo que lo resume mejor. Algunos te dicen, es que ahora viene con unas ganas de ir a jugar a los peces, de ir a pintar, que antes no tenía. Y eso todos es unánime. Y también, y creo que es el punto más importante y con el que nos tenemos que quedar, posibilitar ese aumento de la confianza por parte de las familias. Y pongo aquí el elemento capital emocional. Los que peor viven los procesos de segregación y exclusión social son las madres. Y no digo las madres y los padres, digo las madres. En el 90% de los casos son las madres las que nos especifican lo mal que lo pasan viendo que sus hijos no van a la escuela desmotivados, que ven que... ¿no? Entonces, ese acercamiento y ese aumento de la confianza, también las que nos dicen que es que yo no sé, yo lo que hacen en la escuela no sé, ¿no? Familia migrada, que apenas conoce el catalán en nuestro caso, que es donde se suelen dar, ¿no? los deberes, etcétera. No, yo no lo puedo ayudar, ¿no? Pues aumentar esa confianza generalmente da un factor que mejora, no diré que mejora las relaciones familiares, porque sería tirarse a la piscina, pero que sí que da pequeños ayudas, ¿no? a mejorar esos vínculos. Y nosotros trabajamos con el concepto de vinculación escolar, ya no lo explicaré porque si no me iría demasiado allá, pero básicamente es esa idea de mejorar la cotidianidad de los jóvenes y sobre todo me quedo con el último punto, con el punto de creación, acción, experimentación, romper el currículum y hacer que no sea una dirección unidireccional, sino que todos los aprendizajes vayan a partir, no todos, pero la mayoría de la acción y de la experimentación, que es lo que hace que los jóvenes al final, que es el último punto, tengan una sensación mayor de capacidad y de que lo que están aprendiendo es significativo para ellos y tiene un sentido para ellos. En las citas queda muy claro y con esto acabaré prácticamente. Me voy aquí. El programa Magnet cambió las asignaturas porque eran aburridas, nos dice un niño de sexto de primaria. Dice, te queda más en la cabeza, y salta una niña y nos dice, el libro es una mierda. Aquí lo que nos gusta ahora es las otras formas de trabajar, ¿no? Y nos decía una chica también de un grupo de discusión de una alumna de sexto, decía, es que ahora ya no me da tanto miedo hablar en público y salir a leer, ¿no? Ahora es como que todos son grupos, defendemos nuestras ideas, sexto de primaria, defendemos nuestras ideas en clase, no sé qué ideas, pero al menos esa cuestión de me expreso, de defiendo, de debate, de igualdad, de transversalidad, lo tienen muy claro ellos al menos, ¿no? Esto no es Magnet en términos de cambiar la composición social ni romper la segregación escolar, pero son otro tipo de cambios que también pueden ser útiles a la hora de darse, ¿no? Más idea de esto de miedo a equivocarse, de pasarlo mucho mejor, etc. Factores, como veréis aquí, solo son facilitadores y no inhibidores. No los voy a comentar porque es todo el rato un poco dar vueltas sobre esta misma idea de dar esta capacidad educadora a las familias y de reforzar los principios de aprendizaje significativos y de acción-participación de los jóvenes. No hay factores inhibidores en las familias y no hay factores inhibidores en los alumnos. Sería tirarnos piedras a nuestro propio tejado en este sentido. Las familias tienen que ser, y los alumnos, facilitadores siempre, y así lo tenemos que concebir. Y como conclusiones, un minuto porque Carlos me va a matar porque me he pasado el tiempo una barbaridad, pero básicamente que Magnet funciona como programa clave en algunos centros y con sus diferentes tiempos en estos tres niveles, docente, familia y alumnado principalmente. Que Magnet es un programa que promueve la justicia, pero también la equidad educativa, que focaliza las acciones y los recursos en los centros de máxima complejidad, que hace una función de compensación, lo cual es equitativo, pero que además protege institucionalmente los centros de máxima complejidad, lo cual es justo también, aparte de equitativo. Y por último, y esto es un poco ahora contradecir todo lo que he dicho hasta ahora, pero que Magnet por sí solo no puede revertir la segregación escolar, que la segregación, vosotros lo sabéis bien, es un problema sistémico, que la administración tiene un papel clave, autonómica y local, cada uno a su nivel de competencias, que la desigualdad en la composición social es el gran punto a centrarse cuando hablamos de programas de segregación escolar, de revertir la segregación social, y que entonces centrarse principalmente y solo en medidas focales es empezar la casa por el tejado. Y esto es todo, y quería acabar con esto. Muchas gracias.
Bon día y muchas gracias. Alejandro, te quería preguntar sobre los resultados de la investigación. Señaláis que los dos centros, el centro 3 y el centro 4, que no consiguieron, y tú dices de algunas, has aludido, no me acuerdo, a elementos contextuales, la bajada de la natalidad. Elemento contextual también puede ser el índice de alumnado extranjero con necesidades del que partían, es decir, hay un porcentaje a partir del cual fuese un límite, porque luego en las conclusiones de vuestro informe citáis los resultados de la evaluación permiten afirmar que Magnet es un programa que, si me confundo en la traducción, me dices que en términos de composición social funciona para centros que están en situación intermedia de segregación. Cambiar las dinámicas de segregación escolar en centros de una situación social compleja, extremadamente compleja, ha de ser sin duda una prioridad de la agenda educativa de nuestro país, pero no parece que el Magnet sea la medida más adecuada para hacerlo, sino que en estos casos habría que apostar por otras mesures de escolarización y planificación escolar. Eso la primera pregunta con respecto a esto. Y luego con respecto al centro 1, yo tengo unas dudas porque aparecen con asteriscos los últimos datos del último año que citáis de índice de alumnos con necesidades especiales, porque en el centro 1 empiezan con un 1% y terminan con un 4,7%, con un asterisco diciendo que no se diagnostican adecuadamente. Yo no sé si quiere decir que los años anteriores se hacía o no. Y también con el índice de población de alumnado de población extranjera del centro 1, que también aumenta con respecto al inicio, y de un 30% a un 56%, y se indica que vienen de que la razón son alumnado de nacionalidad extranjera que proviene de países europeos y corresponden a un perfil de estado socioeconómico y cultural elevados. No sé si, o sea, quiere decir que vienen de otros países europeos con otro nivel. Entonces, a mí la duda era con respecto al centro 3 y 4, por esas medidas contextuales, o sea, y entiendo también el rol de la administración de acompañamiento, de recursos, de infraestructuras, porque se citan en algunos centros que se cambian las infraestructuras también para adecuarlo. Entonces, el rol de la administración, ese elemento contextual del índice del que partían y ese centro 1. ¿Vale? Sí, no sé si preferís que conteste directamente o que aglutinemos, como queráis. ¿Contesto? Sí, vale. Bien, aquí hay dos elementos. Claramente en el centro 3 y centro 4 tienen que ver con esta aglomeración de alumnado con necesidades educativas de tipo social y con esta mayor aglomeración de población de origen migrado, pero cuando hacíamos esa asunción va más vinculada al centro que directamente no se evalúa porque el 100% de su población cumple este requisito, de la población territorial, no de la escuela, ¿no? En caso de centro 3 y centro 4, con la diagnosis inicial veíamos que sí que existía un perfil de familia diferente en el barrio. Lo que pasa es que ese perfil de familia diferente, por dos motivos, desaparece de la muestra. En primer lugar, vemos que la tasa de natalidad de ese municipio en concreto cae mucho. Cae a un ritmo muy diferente, como podemos imaginar, del de las familias de origen no autóctono. Pero además es un barrio donde hay una escuela concertada que tiene una parada de autobús que se lleva a parte de ese alumnado a otra zona del municipio. Esa doble combinación con ese porcentaje mayor de alumnado no migrante que en los otros territorios produce la situación de no cambio en la composición. Por lo tanto, sí, no 100%, pero sí hay esa doble combinación de factores contextuales y de rol de la administración. También aprovecho para explicar un poco más qué es el centro que no sale en la evaluación. Es lo que comentaba antes. Lo que hablamos es que en los casos donde no hay una... Es que, claro, Magnet, ¿cuál es la idea de fondo simplificando? Es coger a esas familias del barrio que no quieren ir a determinada escuela e intentar que vengan, ¿no? Por así decirlo, simplificando mucho. El problema es que en ese territorio en concreto donde empezamos y al año 2 decidimos no continuar evaluando, no existen esas familias, ni en el barrio ni en el barrio colindante. Entonces no podemos atraer una familia que no existe en ese barrio. Por lo tanto, cuando no se dan ciertas condiciones mínimas, el programa no es la medida idónea, se deberían buscar otras medidas.
En relación a la diagnosis del alumnado NESE, yo, y con total respeto porque los centros suficiente hacen, creo que muchos centros, quizás porque no deberían ser ellos quienes lo hicieran, porque deberían haber más herramientas, no lo sé, pero muchos centros no diagnostican bien, o incluso la administración a veces no diagnostica bien. Hay alumnado, por ejemplo, hay un centro donde nosotros tenemos un sistema de indicadores que se desarrolló, o un investigador desarrolló, ¿no? Si aplicábamos a un centro eso, el 100% era alumnado con necesidad educativa especial, el 100%. Entonces, claro, ¿hasta qué punto marcamos la barrera? ¿Qué pasa en esos centros con mayor complejidad social? Que se infrarrepresenta el alumnado con necesidades educativas. ¿Qué pasa con el alumnado de origen migrante? Que en muchos centros es que no se había planteado recogerlo porque eran tantos y ocupaban, ¿no? que no se recogía, ¿no? Entonces, sí que es cierto que con los datos, y de hecho lo decía, ¿no? Con los datos hay que ir con mucho cuidado porque son ejemplificadores, pero no son siempre la imagen fiable de la realidad. Sí que es cierto que, por ejemplo, ese centro, por cuestiones también, porque cada generación es una generación, por ejemplo, tiene una pequeña bajada de la matriculación, de la demanda, y con las segundas opciones consigue continuar con el proceso ascendente. Pero sí, hay que ver también en un proceso más largo qué pasa con esa, si se mantienen o no se mantienen esos procesos de diversificación y aumento de la demanda. Y lo de los diferentes perfiles es... Claro, es un porcentaje pequeño, es un porcentaje grande, pero con pocos casos, ¿no? Pero sí que es cierto que coincidió, no sé si es casualidad, que diversas familias, y diversas pueden ser, pues de una línea de P3, 4 o 5, 3 o 4, que venían de un tipo de perfil migrante muy diferente. Familias, una latinoamericana y 3 europeas, de un perfil social muy diferente, una de ellas la que comentaba esto, ¿no? Hemos venido aquí solo por el proyecto educativo de centro, por la alianza Magnet, te sabían decir hasta quién la fundó y tal, ¿no? Entonces, no es significativo, no es la norma, ni pretendemos que sea eso lo que provoque este tipo de programas, pero se recoge así porque es una evidencia que se vio en ese momento sin mayor pretensiosidad que ir a explicar lo que pasó. ¿Está encendido? Sí. Sí. Me ha parecido muy interesante, pero me surge una duda de carácter más conceptual, quizá, que no sé si, como dices que habéis evaluado 5 centros, tendréis la capacidad de informar sobre ello, de responder a la pregunta. Pero mi duda es, digamos que el programa Magnet es transferir el prestigio de una institución a un centro para atraer población. ¿Sirve cualquier centro de prestigio? ¿Cualquier ámbito en el que estas instituciones estén trabajando tiene el mismo potencial o similar potencial, digamos, magnetizador de esa escuela? Has hablado de TV3, has hablado del Instituto del Mar, has hablado del MACBA. Supongo que instituciones vinculadas con la música tendrán potencial atractor. Pero, digamos, ¿hay un ámbito de actuación que sea más adecuado para estos programas? Es mi pregunta, mi duda, en fin, muchas gracias. Una buena pregunta. Lo que te puedo dar quizás es mi opinión, más que un resultado contrastado. Como tú comentabas, de momento solo tenemos evidencia de 5 centros. En la actualidad, que esto no lo he comentado, se hizo una segunda oleada, que ahora son 15, y ahora la última ampliación es de 29 centros, si no me equivoco. Y se está ya planificando qué tipo de evaluación, porque un tipo de evaluación tan comprensiva como esta no se va a poder desarrollar con tanto volumen de centros, ¿no? Ahora con la Fundación hemos tenido hace unas semanas reuniones para ver cómo se evalúa. Lo digo porque creo que eso permitirá entonces ver con mayor claridad si realmente qué papel juega el prestigio, por así decirlo, de la institución. Es cierto que de hecho ha sido incluso alguna crítica de algunos centros, de decir, bueno, es que mi alianza es con una institución que claro, no es tal o no es cual y por lo tanto no me permite. Lo que sí que hemos visto, al menos, es que lo que son los procesos de cambio interno, lo que es el tema de trabajo con los jóvenes, lo que son los cambios internos del centro, etcétera, se dan igual, se pueden dar igual, sea una institución A o una institución B. Sí que es cierto que probablemente haya ámbitos e instituciones que puedan atraer más que otras, eso es. Sin embargo, la fundación creo que es quien hace la selección, los contactos, etcétera,
lo que intentan, o lo que tengo entendido, que intentan, hablando con Rousseau, esto es más, ya te digo, opinión informal, etcétera, que buscan centros o instituciones que les puedan dar un carácter vinculado en esa línea de aprendizaje significativo. Por ejemplo, la escuela que está con el Instituto de Ciencias del Mar está muy cerca del mar. Una escuela... Sí, vinculación territorial y también del ámbito, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay de una ciudad donde trabajan más con tema agroecológico, etcétera y tal, porque hay mucha tradición en la zona. Entonces, es intentar vincular todos estos elementos de tradición, de contexto, de territorio, con una institución que pueda permitir generar estas sinergias, que sea lo suficientemente fuerte para meterse en este proceso y no morir en el intento, que ha habido alguna que por desgracia ha pasado, ¿no? De muy buen voluntarismo, pero es desgaste, son horas, es tiempo, son recursos, etcétera. Hola, ¿se oye? Sí, yo te quería preguntar en el aspecto de la composición social, como aspecto inhibidor, has hecho referencia al, bueno, inhibidor o no, dependiendo de cómo se enfoque, al trabajo en red. Es decir, hablaba de competencia versus colaboración entre centros. Te quería preguntar si allí donde hay escuelas Magnet esto se ha trabajado y cómo se ha trabajado. Y dos, ¿qué piensas de esta idea de trabajar por zonas? Es decir, no centrar la acción en un centro, sino en una zona donde se puedan producir sinergias entre centros y sobre todo el desarrollo de esta visión de territorio y no tanto fragmentada de cada centro es un universo. Excelente. No se ha trabajado, y te diré más. En uno de los territorios donde Magnet ha tenido éxito, hay otros centros no Magnet que han sufrido las consecuencias, por así decirlo. De hecho, nosotros frecuentemente, y Aina sí lo comenta, muchas veces deberíamos empezar a hablar de zonas, de territorios Magnet, probablemente. Porque es cierto que cualquier, y esto con Xavi lo hemos hablado infinitas veces, cuando se hace cualquier cambio focal en un territorio, afecta a todos los centros del territorio. Entonces, si no hay medidas de escolarización complementarias que afecten al territorio, todo es un juego de suma cero. Lo que yo quito de aquí, lo pongo aquí, lo estoy quitando de algún lugar. Al final la población es la misma. Si estoy atrayendo a toda la población de un perfil, ¿qué puede pasar? Que en otro centro se acabe aglomerando la otra, ¿no? Entonces, las medidas focales, no de compensación, porque pienso que Magnet quizás va un paso más allá y no solo una medida de compensación. Presenta algunos elementos más. Pero las medidas focales tienen que ir siempre combinadas con medidas estructurales y siempre con medidas territoriales. Porque si no, es lo que te comento, acabamos generando esos efectos perversos de los programas. Que no quiere decir que en combinación no sea un programa que pueda funcionar perfectamente para ajustar. Pero muy buena pregunta y muy buen apunte. Sí, yo quería llevar el tema al apartado del profesorado. Vamos a ver, en los eventos no facilitadores aparece la falta de estabilidad, etcétera, etcétera. Vamos a hacer, si se tiene que dar el acercamiento a las familias, si se tienen que hacer colaboraciones con las entidades, si resulta que hay que hacer cambios, modificaciones, innovaciones en las maneras de trabajar, si resulta que las elecciones por parte del profesorado o las composiciones de los claustros se hacen en base a no sé qué elementos administrativos, siendo el profesorado elemento imprescindible para ese cambio, para ese objetivo que se pretende, ¿dónde hay que incidir? ¿En qué hay que subrayar? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las condiciones? En compromiso, en ilusión, en formación. Evidentemente, cuando hablamos de factores inhibidores del profesorado, y creo que hablo en nombre de todo el equipo, hablamos de los factores inhibidores
que sufre el profesorado, no que el profesorado sea el que inhibe a veces el cambio, ¿no? En este sentido, esto aprovecho para, por si sobraba tiempo, que evidentemente no ha sobrado, pero hablábamos nosotros, cuando hablamos de profesorado, ¿qué elementos tienen que acompañar y ayudar precisamente a que con los recursos que haya, si es que no se pueden poner más, se puedan asumir todas estas funciones que evidentemente son muchas y muy agotadoras, ¿no? Cuestiones de financiamiento no lineal, por ejemplo. A lo mejor algunos centros deben tener más capacidad económica, de recursos, de lo que sea, para poder afrontar esas realidades que les exigen quizás más, ¿no? Pero sobre todo el tema es de la dotación de personal docente y de la estabilidad de plantillas. Quizás en estos centros, los centros de mayor complejidad, en algunos países así funciona, tengo entendido, tienen otros mecanismos para que otros perfiles de docentes puedan acceder, puedan estabilizarse. Nos comentaba una directora en un centro, tengo una persona muy involucrada que se ha formado durante un año, que quiere estar en este centro, que quiere estar con los chicos, y el año que viene se tiene que ir porque acaba su sustitución, por lo que sea, y no tengo ningún mecanismo para dotarle de continuidad, ¿no? Entonces, si ya no solo tenemos pocos recursos, sino que además los que tenemos van a unas lógicas que a veces no son las mismas a las que van los centros y los programas que se implementan, nos estamos dificultando las formas de hacer entre todos un poco, pero sí. La realidad es que la falta de recursos es una evidencia con la que los centros han de luchar día a día, yo creo. No solo en Magnet. Sí, no me refería solamente a la falta de recursos, sino a ese cambio de mirada que se le pide o que tendría que, sí, o que es necesaria para con ese profesorado para embarcarse en esa aventura. Principalmente en Magnet se dan dos patas, por así decirlo. La principal es la formación. Yo no soy experto formador, estoy en el otro lado, en el equipo evaluador, pero hay mucha formación, eso los centros os podrán hablar mucho mejor que yo. Mucho acompañamiento y mucha formación. Luego buscar tiempos donde se puedan generar estas sinergias también, que esto es trabajo también de todos, pero sobre todo de los formadores, ¿no? De ser capaces de hacer entender a los equipos docentes y directivos que hay que encontrar pequeños espacios para reflexionar, para darle la vuelta precisamente a todo este proceso de cambio, ¿no? Pero la formación y el acompañamiento es la base para que se pueda hacer este cambio de miras. Yo, siguiendo con lo que ha preguntado la última persona, quería que se concretara cuáles son los recursos que el Magnet pone en la escuela para esos equipos y para ese cambio que los equipos docentes tienen que hacer. Y en concreto, ¿qué compromisos tiene la Administración para poner en marcha el Magnet? ¿Y a qué se compromete, con qué dinero, con qué recursos económicos o con qué medidas estructurales? Loli, perdona, es que no me ha dado tiempo a apretar el botón, el micrófono a tiempo. Tenemos pensado, como no hemos empezado muy puntuales, igual ahora vamos al descanso que tenemos ahora, hacemos rapidito y luego, como tenemos oportunidad de tenerle otra vez en otra mesa, otra vez aquí, ¿te parece bien que te conteste en ese momento? Sí, vale, no, nada. Entonces, si el público está de acuerdo, adelante, vale. Sí. Recursos, que yo sepa, recursos son los recursos formativos y los recursos que la propia institución, que la alianza genere. No sé si hay más recursos a nivel... Claro, o sea, me preguntas a mí, que soy técnico evaluador, que no estoy ni en los centros ni soy del programa Magnet, en el sentido de que yo no lo implemento. Seguramente los centros aquí os pueden responder mejor. Sí. Bueno, intentaré responder a las dos preguntas de una manera muy breve. Y bueno, me presento, soy Patricia Rey, soy directora de la Escuela Samuntada, que después ya haré la presentación, y por aquí tengo compañeras de otro colegio. Nosotros hemos recibido una formación durante 4 años de 30 horas. ¿Vale? Intentaremos especificar cómo ha sido esta formación. No es una formación de café para todos, no era una fórmula que era igual para todos los colegios, sino que son formaciones que están contextualizadas según el colegio, el perfil de familias, claustros, reticencias del claustro, miedos, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto era para nosotros básico. Y
Después recibimos una aportación económica por parte de la Fundación Bofill, que bueno, nos preguntaban qué tipo de material podíamos necesitar para llevar a cabo este cambio metodológico, o, ¿verdad? Supongo que con mis compañeras del Segarra igual. Presentábamos como una solicitud de material y la Fundación Bofill, que tenía un dinerillo, nos intentaba hacer la aportación correspondiente. Y eso fue durante 4 años. Sí, y lo que decías aparte a nivel de compromisos de la administración, yo creo que esa es precisamente la gran lucha ahora mismo. Precisamente es la gran lucha. Que estos programas no se queden solo en programas. De hecho, la Fundación, por lo que sé, Roser, la coordinadora del programa, en el ejemplo que explicaba del Centro 4, que no es que fracase por culpa de la administración, pero que no se le da un acompañamiento porque no se dan unos compromisos a nivel de administración que permitan eso, que surjan otras medidas que acompañen el programa. Claro, es como al final es un programa muy nuevo que se está implementando un poco, pues no sobre la marcha, pero casi, ¿no? Entonces, al final, lo que falta ahora es que los diferentes territorios, y cada territorio al final tiene unas lógicas muy diferentes, vayan tomando poco a poco compromisos. También ahora en Cataluña ha habido el pacto contra la segregación, y eso, en principio, posibilita que los municipios que se han adscrito, que todos los municipios Magnet están, por obligación, tengo entendido, por compromiso, por creencia, no lo sé, pero todos los municipios Magnet participan de este pacto y por lo tanto se han comprometido a llevar a cabo determinadas medidas que acompañen además al programa Magnet, donde sus centros ya están introducidos. Por lo tanto, no es una cosa muy sistematizada aún, pero creo que sí que se están haciendo pequeños pasos a nivel de compromiso de la administración. Bueno, pues ahora sí, Nos vemos en un breve para que nos cuenten el resto de la cuestión.